Bien, vamos con física. La física es una ciencia natural. Como cualquier ciencia natural, debe tener un método. El método de la física, pues principalmente es el método experimental, primordialmente, o sea, realización de experimentos. La palabra física tiene su etimología del griego, de una palabra griega llamada physis y que significa naturaleza. Así que lo que vamos a estudiar son principalmente los fenómenos. Bien, ¿cuál es el objeto de la física como ciencia? Su objeto es la materia, igual que la química e igual que la biología. Solo que en física nosotros vamos a definir a la materia de la siguiente manera, como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Todo lo que está en el espacio, es decir, todo lo que tiene tres dimensiones. La materia, los físicos la clasifican de la siguiente manera, en sólidos y Líquidos y fluidos. gaseosos. En sólidos y en fluidos. ¿Qué pasó? Los fluidos, a su vez, son los líquidos y los gases. Bien. La física va a estudiar de la materia dos cosas principalmente: sus propiedades y los fenómenos que tienen que ver con la materia. Bueno, ¿qué son las propiedades? Vamos a estudiar tres tipos de propiedades: propiedades generales, propiedades particulares y propiedades específicas. Eso es lo que estudiamos en física, las propiedades, sus características que va a tener la materia. En cuanto a los fenómenos son manifestación de la materia. Es una manifestación de la materia en algún tipo de energía. Entonces, la materia se va a manifestar como una forma de energía. ¿Cuáles son esos fenómenos? Bueno, aquí voy a poner más o menos todos los fenómenos, ¿sí? Va a ser el movimiento. El movimiento se estudia por medio de la mecánica, que es lo que vamos a ver en esta primera parte, las cosas que tienen que ver con la mecánica. Los fenómenos térmicos, eso lo estudia la termodinámica. Eso tiene que ver con el calor y con la temperatura. Vamos a estudiar un poquito de esto, pero no mucho. Luego están los fenómenos luminosos. Eso tiene que ver con la óptica. Y en la óptica estudiamos las lentes y los espejos. Cómo funciona la luz a través de las lentes y los espejos. Luego están los fenómenos acústicos, que esto tiene que ver con la acústica. La acústica estudia el sonido y el ruido. También el ruido se estudia. Luego están los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos. Estos se estudian por una cosa que se llama electromagnetismo. Después están los fenómenos electrónicos.
Esto lo estudia la electrónica. Y es el estudio de los electrones que viajan en circuitos y por eso los aparatos electrónicos. Luego tenemos los fenómenos atómicos. Esto lo estudia una física muy especial que se llama física atómica y nuclear. Aquí estudiamos la radioactividad, las explosiones nucleares, aquí es donde se estudia lo de la bomba atómica, las partículas subatómicas y muchas otras cosas. También los modelos del átomo. Luego está la meteorología. Bueno, los fenómenos atmosféricos. Primero decimos Rafael, ¿le va a tomar foto? los fenómenos atmosféricos. Después tenemos, de los fenómenos atmosféricos, es la meteorología. La meteorología va a estudiar el clima. Luego tenemos los fenómenos astronómicos, que tienen que ver con los planetas, cometas, asteroides, las galaxias, todo eso. Eso se estudia por medio de la astronomía. La astronomía estudia todos estos cuerpos extraterrestres. Bueno, básicamente, esos son los fenómenos que estudia la física. Y vamos a trabajar con algunos de ellos. No con todos, solo vamos a mencionar algunas características importantes o algunos aspectos relevantes para propósitos de su examen. Ya en la preparatoria, cuando lleven física, entonces van a estudiar con mayor detalle. Igual lo van a estudiar el primero o segundo año, física, y en el tercer año depende los que quieran estudiar alguna carrera de ciencias, entonces llevarán algunas de estas materias de física, pero ya un poco más detallado. Aquí solo vamos a mencionar algunas cositas. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a trabajar con la mecánica. Rafael, se le fue borrado la foto. Sí, Sara, espérame. No, pero sí se ve, bueno, sí se ve bien. Es que ya borré. Bueno, Ay, muy bien. Entonces, estudiamos la física. Lo que estudiamos de la física es la materia. La materia se manifiesta por medio de fenómenos. Bien, el fenómeno que vamos a estudiar es el fenómeno de movimiento. ¿Qué vamos a entender por movimiento? Pues el cambio de lugar o posición de un cuerpo. Cuando un cuerpo, cualquier cuerpo, cambia de lugar, entonces decimos que el cuerpo se mueve, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que medimos cuando un objeto se mueve? Pues medimos la distancia y medimos el tiempo. ¿Qué es la distancia? La distancia es la longitud medida entre dos puntos. Y las unidades de la distancia son los metros. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es la duración de un evento, lo que dura algo. Y las unidades para el tiempo son los segundos. Ahora, ¿qué estudia el movimiento? El movimiento lo estudia la mecánica. Y vamos a tener dos tipos de mecánica.
la cinemática y la dinámica. La cinemática va a estudiar los elementos. ¿Cuáles son sus elementos? Pues la distancia y el tiempo. La dinámica estudia las causas. ¿Cuáles son las causas? Pues las fuerzas. Eso es lo que estudiaremos hoy, esas dos cosas. Bueno, cuando estamos estudiando esta cuestión del movimiento, bueno, vamos a ver dos tipos de movimiento y eso es lo que nos interesa, Ah, profe, establecer dos tipos de movimientos. ¿Qué, Sara? el, el movimiento de rotación y traslación, No, esos son otros. ¿o cuáles son otros? Ahorita vamos a ver estos dos movimientos. Bueno, ¿cuáles son los movimientos que vamos a estudiar que son importantes? Uno se llama movimiento rectilíneo uniforme y el otro es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cómo se estudian estos movimientos? Bueno, ya vimos que es la distancia y el tiempo. En uno vamos a ver cómo se relaciona la distancia con respecto al tiempo. En el otro también vamos a ver cómo se relaciona la distancia con respecto al tiempo. Bueno, los dos son movimientos, cambio de posición, pero la distancia respecto al tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme significa que es así. Ese es el tipo de recta que vamos a observar. A esta recta se le llama constante. No cambia. ¿Qué es lo que no cambia? La distancia recorrida en el tiempo siempre va a ser la misma. Y a esa distancia recorrida en el tiempo se le llama velocidad. Entonces decimos que la distancia es directamente proporcional al tiempo. Conforme pasa el tiempo, aumenta la distancia recorrida. Pero esa distancia recorrida siempre es una constante. Eso quiere decir que la distancia recorrida en el tiempo me va a dar una constante que llamamos velocidad. Esa es la constante. A este movimiento se le conoce como estado de movimiento constante. Así le vamos a llamar. Estado de movimiento constante. Quiere decir que la distancia recorrida es el producto de la velocidad por el tiempo y esta es nuestra primera ecuación. La distancia es igual a velocidad por el tiempo y eso es la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, que siempre recorremos las distancias conforme pasa el tiempo cuando tenemos una velocidad constante. Vamos a definir, por lo tanto, qué es la velocidad. La velocidad se define como la distancia recorrida por cada unidad de tiempo. Así se define la velocidad. Es la distancia recorrida por cada unidad de tiempo. ¿Cuáles son las unidades de la velocidad? Pues son los metros sobre segundo. Son la distancia recorrida en metros sobre el tiempo transcurrido en segundos. Entonces recorremos una velocidad, es los metros que recorremos cada segundo. Ejemplo, si llevamos una velocidad de 20 metros cada segundo, quiere decir que cada segundo va a recorrer 20 metros. Cada segundo, así, de manera constante. Cada segundo va a recorrer 20 metros. Eso significa que cuando tenemos un objeto que lleva una velocidad,
por ejemplo, de 3 metros cada segundo, significa que cada segundo, ¿sí? Cuando se mueve del punto A al punto B, quiere decir que cada segundo, así, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, el objeto va a recorrer 3 metros, 3 metros, 3 metros. ¿Sí? Cada segundo recorre 3 metros. Eso es una velocidad constante. Bueno, ahora vamos con esto. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué es este movimiento? Bueno, tiene una forma así, como una curva. Esta curva es un cambio. A eso se le llama aceleración, a ese cambio. Bien, ¿qué significa eso? Bueno, significa que la distancia que recorro del tiempo, la velocidad, cambia en ese mismo tiempo. O sea que la distancia que recorremos en el tiempo, por ejemplo, el ejemplo de aquí, 3 metros cada segundo, todo el tiempo van a ser 3 metros cada segundo, pero esos 3 metros cada segundo cambian en ese segundo. Como la distancia que recorremos en el tiempo es la velocidad, estamos diciendo que pasamos de una velocidad inicial a una velocidad final y eso pasa en el tiempo. Ese es un cambio. Esto es el cambio que sucede en el tiempo. A eso le llamamos aceleración, a ese cambio transcurrido en el tiempo. Significa que la aceleración es el cambio de velocidad. Velocidad final menos velocidad inicial. Matemáticamente, un cambio es una resta. Cuando ustedes van a la tienda por el cambio y les dan el cambio, hacen una resta. Lo que pagan menos el dinero que dieron. Entonces, ese dinero que dieron menos lo que pagaron es el cambio. Y ese cambio sucede en el tiempo. A esto le llamamos cambio del estado de movimiento. Es el cambio del estado de movimiento. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad ya no es constante. Ahora la velocidad cambia. Cada segundo la velocidad cambia. Es decir, que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más el cambio en el tiempo. Y esta es nuestra segunda ecuación. Y ya después veremos cuáles son las otras ecuaciones. Y entonces definimos qué es la aceleración. Bueno, la aceleración significa que es el cambio de la velocidad por cada unidad de tiempo. Y eso es lo que tengo aquí, es el cambio de la velocidad cada unidad de tiempo. Eso se llama aceleración. Entonces, cuando escuchen la palabra aceleración, estamos hablando de un cambio. ¿Qué cambia? La velocidad en el tiempo. Eso es lo que va a cambiar. ¿Cuáles son las unidades para la aceleración? Pues son los metros sobre segundo que cambian en ese segundo. Por eso son segundos cuadrados. ¿Por qué son segundos cuadrados? Porque son metros sobre segundo que cambian en ese mismo segundo. Y esos son los metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cómo sería esto? Bueno, si tenemos un objeto que lleva una velocidad inicial de 2 metros cada segundo, pero cambia 3 metros cada segundo al cuadrado, ¿qué significa eso? Bueno, si el objeto se mueve del punto A al punto B en diferentes tiempos, en el tiempo de 0 segundos, luego el tiempo de 1 segundo, el tiempo de 2 segundos, el tiempo de 3 segundos, ¿qué significa? Bueno, significa que empieza con una velocidad de 2 metros cada segundo. Eso quiere decir que se mueve 2 metros.
No es cierto, no se mueven los metros, cambian. 2 metros cada segundo, acuérdense que es una suma. Entonces a 2 metros le sumo el cambio. Y el cambio es 3. Entonces van a ser 5 metros cada segundo. Recorre 5 metros. El primer segundo. El siguiente segundo es una suma de 5 más 3. Entonces serían 8 metros cada segundo. Recorre 8 metros. Y el siguiente segundo también es la suma. Entonces tenemos 8, 9, 10, 11. 11 metros cada segundo. Quiere decir que recorre 11 metros. Vean cómo va recorriendo cada vez más distancia. Cada segundo va cambiando, va cambiando, va cambiando y va recorriendo cada vez más distancia. Cuando hablamos de aceleración, significa que voy o más rápido o más lento. Entonces, acelerar significa cambio. ¿Cambio de qué? De la velocidad. Eso quiere decir que o voy más rápido o más lento cuando vamos frenando. Frenar también significa acelerar. Entonces, cuando voy frenando, voy acelerando. Cuando voy más rápido, voy acelerando, porque acelerar es cambio. Si solo tengo velocidad, la velocidad es algo constante. Bueno, esos son los dos tipos de movimiento que van a venir en su examen. Y esas son las dos gráficas que nosotros tenemos que conocer. Así de sencillas. Esas son las dos gráficas que tenemos que conocer sobre cómo se da el cambio de la velocidad con respecto al tiempo y cómo se recorre la distancia en el tiempo. La misma distancia en el tiempo. Bueno, esto está mejor. Sí, anda un poquito mal mi cámara del teléfono, quién sabe por qué. Como que no enfoca muy bien, pero ahí está. Listo. Bueno, vamos a continuar. Entonces estamos trabajando con mecánica, estamos estudiando la cinemática, ya vimos los dos tipos de movimiento, entonces, bueno, las dos descripciones, ¿eh? No son tipos, son descripciones de movimiento. Entonces vamos a ver las ecuaciones de la cinemática. Para entender las ecuaciones de cinemática, regresemos a nuestros dos tipos de movimiento. La distancia en el tiempo es el movimiento rectilíneo uniforme. Eso es la velocidad. ¿Y qué nos dice? La ecuación es distancia es igual a velocidad por tiempo. Pero esta velocidad se llama velocidad promedio. Entonces podemos decir que la velocidad promedio es un medio de la velocidad inicial más la velocidad final. Eso quiere decir que la distancia es igual a un medio de la velocidad inicial más la velocidad final por el tiempo. Esta es nuestra primera ecuación. Las otras, la distancia en el tiempo, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ya dijimos que eso es la aceleración. La aceleración tiene tres ecuaciones. Velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ahí dijimos que la velocidad final es la velocidad inicial más el cambio. Esto es el cambio que se da en el tiempo. Y entonces es una suma. Hacemos esta multiplicación y es la suma a la velocidad inicial y eso nos da la velocidad final. Bueno, la combinación de estas dos nos da que la distancia es la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado.
Y la otra es que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por la distancia. Estas 4 ecuaciones que están aquí son las ecuaciones de la cinemática. Y las 4 ecuaciones, estas 4, nos van a permitir analizar cualquier tipo de movimiento. Entonces, ¿cuáles son los tipos de movimiento? Bien, vamos con el movimiento horizontal. Es como se mueven los coches, los trenes, los aviones, nosotros, un perrito, de manera horizontal. Ese es el movimiento horizontal, cuando caminamos por el piso. Luego está el tiro vertical. Para el tiro vertical es cuando tenemos un objeto, así, un objeto, una masa, que aventamos hacia arriba. Cuando la aventamos, su velocidad inicial es 0. Y cuando llega hasta acá, no, tenemos una velocidad inicial, aventamos esto con una velocidad inicial. Cuando llega al punto más alto, su velocidad final va a ser 0. Y es el tiempo que tarda en llegar hasta allá arriba y recorrer esa distancia que se llama altura. Bueno, ¿qué lo va deteniendo? Pues la aceleración, el cambio de velocidad. Yo lo aviento con una velocidad, pero se va deteniendo con la aceleración de la gravedad, que va a ser 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es la aceleración, se llama gravedad y siempre tiene el mismo valor, siempre. Así es que siempre va a estar presente cuando yo aviento algo. Yo aviento algo y va a estar presente siempre la gravedad. Pero la gravedad va hacia abajo. Así que en este caso es negativa. Es una gravedad negativa. Me va frenando. Si yo me aviento hacia arriba, la gravedad me frena y me voy a detener arriba. Voy a empezar a caer. A eso se le llama caída libre. La caída libre es cuando ahora el objeto está arriba y se va a mover hacia abajo hasta llegar al piso. Aquí va a llegar al piso. ¿Ok? La velocidad inicial ahora va a ser 0 porque el objeto se detiene, ahí va a estar quieto y va a empezar a moverse y entonces va a tener una velocidad final. Y esa velocidad final es en el tiempo que recorre esa altura. Ahora la gravedad, que vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad, otra vez, esta vez va a ser hacia abajo también, pero va a ser positiva. Entonces, aquí donde está la aceleración, si voy para arriba, en lugar de ser más, va a ser menos. Si voy para abajo, entonces se suma, va a ser más. Por eso aquí es negativa y aquí es positiva la aceleración. Aquí me frena y aquí voy cayendo más rápido, cada vez más rápido, hasta llegar al piso. Bueno, esa es la caída libre. Luego está el tiro parabólico. Es la combinación de estos tres. Ponemos un plano cartesiano, ya lo conocen, plano cartesiano XY. Me voy a mover de manera horizontal, pero también para arriba y también para abajo. Entonces me muevo para arriba de manera horizontal y luego para abajo. Eso es el tiro parabólico. Alcanzo la máxima altura donde el cuerpo se detiene. Aquí en esa máxima altura, la velocidad es 0. Un tiempo que voy subiendo y un tiempo que voy bajando. Entonces el tiempo total va a ser 2 veces el tiempo. El tiempo que tardo en subir y el tiempo que tardo en bajar. Va a ser el mismo. Por eso es 2 veces el tiempo. La gravedad de este lado es negativa porque me va deteniendo. Aquí va a ser negativa.
y de este lado, cuando empiezo a caer, va a ser positiva. Entonces, aquí se va deteniendo, se va deteniendo, se va deteniendo, se detiene, y luego empiezo otra vez y va más rápido, cada vez más rápido, hasta que llega al piso, recorriendo esa altura. Pero también se recorre una distancia sobre el eje de las X, la distancia horizontal. ¿Sí? Y vamos a tener aquí, pues, la velocidad final. Bueno, aquí una inicial, final. Bueno, básicamente es eso, el tiro parabólico. En su examen no les van a poner ningún problema a ustedes de tiro parabólico y eso lo van a ver más detalle en la prepa. Pero aquí para su examen, solo con que conozcan el tipo de movimiento. El otro movimiento es el movimiento circulatorio. Bueno, ese movimiento es muy conocido porque el objeto se mueve sobre un punto central, un eje, y recorre una distancia, pero en círculo, ¿sí? Aquí la aceleración es hacia adentro, entonces va a haber una aceleración hacia adentro, que se llama aceleración centrípeta, pero el cuerpo también se está saliendo, se está escapando, una aceleración centrífuga. Eso no se preocupen mucho. Pero el objeto se está moviendo, se está. Si ustedes lo sueltan, el objeto ¡pum! Sale disparado. Así. Pero si no, pues el objeto sigue recorriendo, como una llanta. Una llanta solo está ahí, girando, 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 girando. Bueno, ese es el movimiento circulatorio. Luego tenemos un movimiento, otro, el ondulatorio. Ese ya lo estudiaremos con más detalle, pero es cuando se mueven las cosas en forma de una onda. Simplemente es. Esto es una onda. La velocidad de una onda en el movimiento ondulatorio va a ser la longitud, que es la longitud de onda, que es de aquí para acá. Esa distancia de aquí para acá se llama longitud de onda, que se multiplica por la frecuencia. ¿Ok? No se preocupen por eso. No hay tanto problema. F es la frecuencia. Es cuántas ondas pasan en un segundo. Bueno, esos son los tipos de movimiento. Solo tienen que familiarizarse con ellos. Conocerlos nada más. No tienen que saber más problemas ni nada de eso sobre lo que son esos movimientos. Sobre todo los cuerpos que caen. Lo más importante son los cuerpos que caen. O sea, ¿cómo? No entendí esa última parte. Sí, los cuerpos que caen. Eso es lo que más les van a preguntar sobre un cuerpo que cae. Ahorita hacemos un ejemplo. De los demás movimientos, sí les podrían preguntar, pero no es tan común preguntarles sobre los demás movimientos. Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a dejar ahí las ecuaciones de la cinemática Mm, y vamos a ver lo que es, vamos a ver lo que es el movimiento de caída libre. Cuando un cuerpo cae. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Dice, ¿qué altura recorre un cuerpo que tarda en caer
7 segundos. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos un cuerpo. Vamos a analizar. Un cuerpo. Cae. Y nos preguntan cuál es la altura. El tiempo que tarda en caer al piso, ese cuerpo, es de 7 segundos. Fíjense muy bien. Nos están preguntando el tiempo. Hay 3 que tienen tiempo. 3. Nos preguntan la altura. Solo hay 2 que tienen la altura. Las 2 tienen tiempo y tienen altura. ¿Qué nos hace falta? Bueno, recuerden que siempre que cae un cuerpo o que sube, está presente la gravedad. En su examen les van a decir, considera la gravedad como 10 metros sobre segundo, no 9,81, como 10. Así les van a decir en el examen. Esto es la aceleración. Profe, se le va la señal. Esto es la aceleración. No, yo creo que es tu internet. No, Oh, tal profe, vez está porque a mí fallando. también se me traba. Ay, otra vez. Entonces está fallando el internet otra Exacto. vez. Bueno, esperemos que no falle el internet. Bueno, vamos a continuar. Porque, ay, bueno, a ver, esperemos que no falle. Bueno, entonces la aceleración. Hay que considerar esa aceleración. Y les van a decir ahí 10 metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración. Entonces, ¿cuál va a ser? Si tenemos estas dos, la única que tiene aceleración es esta. Entonces, mi ecuación va a ser distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Bueno, como el cuerpo empieza a caer, su velocidad inicial es cero. Eso quiere decir que esto es cero. Entonces vamos a tener que la distancia es igual a la aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. La distancia es la altura. Recorremos una distancia. Siempre, la altura es una distancia. Entonces, la altura es la aceleración, que son 10, por el tiempo, que es 7 al cuadrado, sobre 2. Hacemos esa operación y entonces vamos a tener que la altura es, ahí, la altura va a ser 10 entre 2 van a ser 5. 7 por 7 son 49. ¿Cuánto es 5 por 49? Bueno, 9 por 5 son 45. Llevamos 4. 5 por 4, 20. Serían 24. Entonces van a ser 245. Eso quiere decir Profe, ahora que sí está fallando el internet. entonces vamos a tener 245 metros. Esa es la altura que está recorriendo. Bien, eso es el movimiento y ese es un ejemplo del tipo de preguntas que pueden venir en su examen. Así de sencillas. Y generalmente les van a preguntar sobre caída libre. Pueden preguntarles del otro, pero es todavía más sencillo. La caída libre es, digamos, lo complicado, que ya vieron que es muy fácil. Así es que no creo que vayan a tener serios problemas con esa cuestión. Muy bien, eso es todo lo que tiene que ver con movimiento, velocidad, desplazamiento, tiempo, aceleración y los objetos que caen. Ok, bueno, vamos a terminar esta parte con un concepto muy importante que tiene que ver con el movimiento. Cuando hablamos de movimiento, hablamos de velocidad. Entonces, vamos a ver. El movimiento, por una parte, hablamos de la velocidad, pero
también hablamos de rapidez. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en realidad son iguales, ¿eh? Velocidad y rapidez son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Desde el punto de vista de los físicos, ¿sí? Para nosotros no hay diferencia entre velocidad y rapidez, pero para los físicos sí. La velocidad, los físicos la consideran como una cantidad vectorial, mientras que la rapidez, que es exactamente lo mismo, es una cantidad escalar. ¿Qué diferencia tienen? Se calculan de la misma manera. Velocidad y rapidez son las mismas ecuaciones. ¿Qué es una cantidad vectorial? Bueno, una cantidad vectorial tiene tres cosas. Una magnitud, que es el valor numérico, así, valor o cantidad, tamaño, ¿sí? Una dirección, que es el ángulo con el que un objeto se mueve respecto del piso. Y el sentido, si va en sentido positivo o en sentido negativo. Bueno, también el sentido puede ser lo que nosotros ya conocemos como norte, oeste, sur y este. Podemos decir que va en sentido noroeste, sureste, noroeste, suroeste. Ese es el sentido. Positivo para arriba, negativo hacia abajo. ¿Ok? ¿Cómo se representa un vector? Un vector se representa por medio de una flecha. El tamaño de la flecha es la magnitud. Y eso es los kilómetros hora, metros segundos. Esa es la magnitud. El sentido es hacia dónde apunta la flecha. Y la dirección es el ángulo con que se mueve. Eso es un vector. Así se maneja la velocidad en la física, que es exactamente lo mismo que la rapidez, solo que la rapidez es una cantidad espacial y solo tiene magnitud, solo tiene valor numérico, nada más. ¿Cómo se establece la rapidez? Pues diciendo que se mueve 20 metros sobre segundo, o 30 metros sobre segundo, o 50 metros sobre segundo, cualquier valor, que es lo mismo. Rapidez o velocidad es lo mismo. Esto es su velocidad, pero me falta decir hacia dónde se mueve, o sea, falta el sentido y la dirección, solo tengo la magnitud. Esa es la diferencia entre velocidad y rapidez. Si a ustedes en el examen les dicen, ¿sí? La rapidez es un concepto que significa, pues nada más la magnitud o el tamaño de la velocidad. Entonces podemos decir que la rapidez es el tamaño de la velocidad sin sin la dirección ni el sentido. Solo damos el tamaño, no damos ni la dirección ni el sentido. Eso es la rapidez. Si les dicen cuál es el concepto de velocidad, pues aquel que tiene magnitud, dirección y sentido. Y se representa por una flecha. Y el otro no, el otro solo será el valor numérico, nada más, el puro valor numérico. De 20 metros segundo, 50 kilómetros hora, 30 metros día, así. Esa es la diferencia. Y es muy importante ese concepto, porque eso sí les van a preguntar en su examen. Pero así tal como se los estoy diciendo, esa es la diferencia. Las ecuaciones son exactamente las mismas. No hay diferencia en las ecuaciones. Ahí está.
está. Muy bien. Ahora sí, pasemos al siguiente aspecto del movimiento. Las causas del movimiento. Entonces vamos a ver lo que es la dinámica, lo que causa el movimiento. Bueno, para entender la dinámica, vamos a entender que cuando nosotros tenemos un objeto y ese objeto se mueve, significa que se acelera. Ya saben, hay un cambio, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que un objeto lleva una velocidad, movimiento rectilíneo uniforme, y esa velocidad cambia. Distancia y tiempo, y eso es la aceleración, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué cambia? Bueno, para eso vamos a entender algo. Vamos a entender lo que es la inercia. Casi se me olvidó. Bueno, ¿qué es la inercia? Se entiende como la resistencia de todo cuerpo a ser movido. Esto lo entienden ustedes perfectamente bien, lo saben desde niños, desde bebés y todo mundo. Tanto así que cuando un objeto se mueve, las personas se asustan. ¿Por qué se asustan? Por la inercia, porque saben que ningún objeto se mueve solo, nunca. No hay forma que un objeto se mueva solo. Para que un objeto se mueva, tiene que ser movido. Algo lo tiene que mover. Así es que un objeto tiene inercia. ¿Qué significa que tenga inercia? Que conserva su movimiento. Que siempre va a tener el mismo movimiento. Eso es que tenga inercia. ¿Cómo le hago para que un objeto se mueva? Pues tiene que haber un empuje. A fuerza, algo tiene que empujar al cuerpo. A ese empuje le llamamos fuerza. Así es que para que un objeto se mueva, tiene que haber una fuerza. Y es ahí donde el objeto cambia su movimiento. El objeto se va a mover por causa de una fuerza. ¿Ok? Bueno, esto lo va a establecer Newton. Y vamos a ver cuáles son las leyes de Newton. Bueno, son 3 leyes de Newton, pero acuérdense muy bien. Esto dijimos que era el estado de movimiento constante. Y este es, ¿qué pasó? Tenemos el estado de movimiento constante, y este es el cambio del estado de movimiento. Eso es importante. Cambio del estado de movimiento. Uno es movimiento constante y otro es el cambio del estado de movimiento. ¿Cómo se va a presentar esto para las leyes de Newton? Bien, esto se presenta de la siguiente manera. ¿Cuáles son las leyes de Newton? Son 3 las leyes de Newton. La primera, así se llama, la primera, que tiene que ver con la inercia. Dice que un objeto conserva su estado de movimiento constante a menos que una fuerza lo acelere. Es esto. Todo objeto tiene un estado de movimiento constante a menos que una fuerza
cambie su estado de movimiento constante. Entonces, ¿cómo se escribe la primera ley? Dice que todo cuerpo conserva su estado de movimiento constante a menos que una fuerza lo acelere, a menos que una fuerza cambie su estado de movimiento constante. Entonces, lo que nos dice Newton es que un cuerpo va a tener siempre la misma velocidad, a menos que lo empuje y entonces cambia su velocidad, o sea, se acelera. ¿Sí? Eso dice la primera ley de Newton y es esto. Todo cuerpo conserva su movimiento a menos que una fuerza, un empuje, cambie su movimiento. Esa es la primera ley. La segunda ley. La segunda ley es esto. La relación masa, fuerza, aceleración. Y lo que dice la segunda ley es que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Y de esto obtenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y esta es la ecuación de la segunda ley de Newton. ¿Cuáles son las unidades de la fuerza? Pues son unidades de masa, kilogramos, por unidades de aceleración, metros sobre segundo al cuadrado, y eso se llama Newton. ¿Qué es un Newton? Son los kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué dice la segunda ley? Pues dice que la aceleración, así se escribe, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. ¿Qué quiere decir eso? Que un cuerpo se acelera si lo empujo. A mayor empuje, mayor aceleración. Más rápido va o más lento va. Porque una fuerza es un empuje, pero un empuje puede ir en sentido positivo o en sentido negativo. Puedo empujar para que vaya más rápido o puedo empujar para detener. Cuando jalamos algo, lo detenemos. Cuando aplicamos el freno a un coche, si aplico el freno, eso es una fuerza, eso es un empuje. El cuerpo se va deteniendo. Si yo aplico aceleración, entonces el cuerpo va más rápido, el objeto, el coche va más rápido. Eso sigue siendo aceleración. A mayor empuje, mayor aceleración. Pero la masa del cuerpo también influye. A mayor masa, menos aceleración. Los cuerpos que tienen más masa son más difíciles de mover. Entre más masa tenga un cuerpo, más difícil de acelerar. Pierden la aceleración. Por eso es imposible que un objeto alcance la velocidad de la luz, porque entre más masa, mayor fricción va a tener, es decir, mayor inercia. La inercia aumenta, la resistencia aumenta si yo aumento la velocidad. Entonces, si va aumentando, o sea, si la mayor aceleración, pues más difícil es. La tercera es muy interesante. Si yo aplico una fuerza a un objeto, siempre va a haber una fuerza contraria, siempre. Eso significa que la fuerza, existe otra fuerza igual, pero de sentido contrario, lo cual quiere decir que la suma de todas las fuerzas que aplico a un cuerpo pueden pasar dos cosas: que sea igual a cero, el cuerpo está en
equilibrio, lo que se llama equilibrio de fuerzas. Si la suma es diferente de cero, el objeto entra en movimiento. Por eso un edificio no se va a caer, porque la suma de todas las fuerzas que se aplican a un edificio lo mantienen estable, lo mantienen quieto, en equilibrio. Pero si llega un sismo y se suma la fuerza del sismo, entonces el edificio se va a mover, pero solo se va a mover así, despacito. Si es muy intenso, pues se mueve más. Si el edificio está mal construido, pues se puede caer. Por eso ya es más difícil que se caigan los edificios cuando empiezan los sismos. Y cuando hay así terremotos, tendría que ser un terremoto muy, muy grande o de unas características muy especiales, o el edificio ser muy viejo, mal construido, para que se pudiera caer. ¿Sí? Tal vez se pueden dañar, pero ya va a ser difícil que se caigan. Se supone, ya saben que a veces algunos no cumplen las leyes como debe de ser. Bueno, pero ¿qué nos dice la tercera ley? Nos dice que a toda fuerza le corresponde otra fuerza de igual magnitud y dirección, igual magnitud y dirección, pero de sentido contrario. ¿Sí? Eso quiere decir algo muy importante. Vamos a poner aquí una nota. ¿Sí? La fuerza también es una cantidad vectorial. La fuerza también es un vector. Cuando tengo una fuerza, es un vector que tiene magnitud, dirección, fuerza tiene dirección, la dirección va acá abajo, dirección y tiene sentido. Entonces, una fuerza va a tener el mismo tamaño, la misma dirección, pero va a cambiar de sentido. Eso es la tercera ley de Newton, que cuando aplicamos una fuerza a un cuerpo, ese cuerpo va a responder con una fuerza igual. Eso pasa cuando alguien dispara una pistola. La bala sale en una dirección y el empuje hace que la pistola se haga para atrás. Cuando caminamos hacia adelante, hacia el frente, pero yo tengo que empujarme para atrás. Me empujo hacia atrás y mi cuerpo se mueve hacia adelante. Eso es el movimiento. Por ejemplo, si aquí me estoy caminando, entonces empujo para atrás y me muevo para adelante. Pero mi empuje es para atrás y al empujar para atrás me muevo hacia adelante. Empujo para atrás y me muevo para adelante. Eso es el movimiento, así. ¿Sí? Así, imagínense que ahí se está moviendo algo, entonces empuja para atrás y se mueve para adelante. Eso es el movimiento. Entonces hay esas fuerzas. Si una nave espacial, un cohete, sale la explosión hacia abajo, el cohete sale hacia arriba. Eso es la tercera ley de Newton. Bueno, esas son las leyes de Newton que nos explican cómo es el movimiento de los objetos, cómo se mueven los objetos. Entonces vamos a ver. Vamos con la foto sobre lo que es la dinámica. Y ahora sí ya saben cómo se juntaron la dinámica con la cinemática. Lo van a ver con más detalle en la preparatoria. Ahorita para nosotros, lo importante son las tres leyes de Newton. Y así es como funciona. Ok, bueno, eso es lo que tiene que ver con
los objetos. Ahora, Newton sacó estas tres leyes con el siguiente propósito: entender cómo es el movimiento en el universo. Y eso es lo que vamos a entender, cómo es el movimiento en el universo. Entonces, estamos ya trabajando con lo que es la dinámica. Entonces, vamos a poner aquí las leyes de Newton. Resumidas, la primera dice que un cuerpo conserva su velocidad a menos que una fuerza lo acelere. La segunda dice que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Eso quiere decir que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esta es nuestra ecuación. Y la tercera nos dice que cuando aplicamos la fuerza a un objeto, ese objeto va a tener una fuerza igual, pero de sentido contrario. Eso significa que una fuerza es igual a la misma fuerza, pero de sentido contrario. Esas son las leyes de Newton. Ahora, ¿qué es lo que le interesaba a Newton? Bueno, lo que quería saber Newton era por qué, si la Tierra está ahí, un objeto como una manzana, por ejemplo, se mueve hacia la Tierra, o sea, cae. Que no existe el término caer en física, existe el término dirección. La manzana se mueve hacia la Tierra, es una dirección en ese sentido, lo cual quiere decir que todos los objetos se mueven hacia la Tierra. Bueno, ¿cómo es ese movimiento? ¿Por qué los objetos caen? ¿Sí? Bueno, la respuesta de Newton es la ley de la gravitación universal. Y dice Newton que cuando tenemos una masa que está a una distancia r cuadrada de otra masa, entre las dos hay una fuerza de atracción. ¿Sí? O sea, existe una fuerza de atracción. Esa fuerza de atracción es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? A mayor masa, mayor fuerza. A mayor distancia, menor fuerza. Si aumento la distancia, disminuye la fuerza. Si aumento la masa, aumenta la fuerza. Pero Newton necesitaba una constante. Entonces vamos a tener la constante de gravitación. Esa constante de gravitación es G, que vale 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metros cuadrados sobre kilogramo cuadrado. ¿Por qué así? Bueno, porque los metros cuadrados se van con los metros cuadrados y los kilogramos cuadrados se van con los kilogramos cuadrados y nos quedan newtons, que la fuerza se mide en newtons. Eso significa que la gravitación es fuerza es igual a la constante por la masa 1 por la masa 2 entre radio al cuadrado. Y esta es la ecuación de la gravitación universal. Y eso es lo que tienen que saber, esa ecuación. No les van a preguntar realmente su valor. Bueno, no les van a poner un problemilla. Solo así como es el concepto y qué significa. Bueno, lo importante de esto es la idea del peso. ¿Qué es el peso? ¿Sí? Bueno, el peso es una fuerza. Es la segunda ley de Newton. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que el peso de un objeto es la fuerza con la que el objeto cae por culpa de la atracción de la gravedad. Así. Y el peso es la masa por la aceleración de la gravedad. Eso es el peso.
Entonces, el peso es una fuerza y es la fuerza con la que atrae la Tierra los cuerpos. Eso quiere decir que si está la Tierra, todos los cuerpos se van a dirigir hacia la Tierra, no importa dónde estén, no existe un arriba o abajo. Cuando ya vemos la Tierra desde el espacio, no hay arriba o abajo, no existe eso. Así es que los cuerpos no caen, se dirigen hacia el centro de gravedad. Ese es el centro de gravedad. Así van a ir hacia allá. Y esto es el peso. Y el peso es la masa por la gravedad. ¿Qué diferencia hay con la masa? Bueno, entiendo una cosa, el peso es diferente a la masa. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Y el peso es la fuerza. El peso es una fuerza. La masa es una cantidad de materia. La masa es escalar. El peso es un vector. Ya saben lo que es un vector. Así es que, aunque los usamos de manera sinónima, les preguntan a ustedes, ¿cuánto pesas? Y la respuesta que dan es la masa. Si dicen, yo peso 45 kilogramos, en realidad tu masa es de 45 kilogramos. Entonces, ¿cuánto pesas? Pues pesas la masa por la gravedad. Acuérdense que la gravedad se las van a poner en 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces mi peso es 45 por 10. Eso quiere decir que peso 450 newtons. Si mi masa es de 45 kilogramos, mi peso es de 450 newtons. Por eso, pues cuando nos preguntan tu peso, normalmente decimos la masa. ¿Por qué hacemos eso? Porque para medir la masa usamos una báscula. Y esa báscula lo que hace es esto. Cuando tenemos una báscula así y medimos la masa 1 y la masa 2 en una báscula, en realidad el cuerpo está cayendo. Tiene un peso 1 y tiene un peso 2. Quiere decir que están equilibrados, entonces pesan lo mismo. Pero como peso es masa por gravedad, entonces decimos que tienen la misma masa. Por eso utilizamos el término peso, porque lo que hacemos es pesar, ¿sí? Medir esa fuerza con la que los objetos se mueven hacia el centro de la Tierra. Y así se mueven ustedes, hacia el centro de la Tierra. Bien, esto es lo que tiene que ver todo con la mecánica. Ok, nada más nos falta un puntito de esta cuestión de el movimiento de los cuerpos. Y ahorita vamos a ese puntito. Ay, sí. Ahí está. Entonces, vamos a ver. Con lo último. Lo último es interesante. Explica muchas cosas. No, mi mano mamadundun. ¿Eh? Otra vez alguien está jugando.
Entonces, la dinámica. Bueno, estamos con la dinámica. Bueno, vamos con el último concepto. La idea de trabajo. Cuando hacemos un trabajo, el trabajo es una energía o es un tipo de energía. Eso es importante. Y la energía es una cantidad escalar. Así es que el trabajo es un escalar, ya no es ya no es un vector, el trabajo es un escalar. Ahora, ¿qué significa el trabajo? Significa que cuando yo le aplico una fuerza a un objeto, ese objeto se mueve una distancia. El trabajo es la fuerza por la distancia. Entonces, el trabajo es fuerza por distancia por una cosa que se llama coseno del ángulo. De eso no se preocupen, porque todos los objetos que para su examen van a mover una masa, por ejemplo, una caja, si le aplican una fuerza, la caja se mueve en esa dirección. Y en esa dirección el coseno vale 1. Entonces, el coseno de 180 grados, que estos son 180 grados, vale 1. Así es que por esa parte no se preocupen. Siempre les van a dar esa condición. Bueno, eso es el trabajo. Cuando nosotros realizamos un trabajo, a eso le llamamos trabajo mecánico. Y el trabajo mecánico, ¿sí?, es una forma de energía que se llama energía mecánica. Lo que hacen las máquinas. Ese es un trabajo mecánico, una energía mecánica. La energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Entonces, esto se llama energía cinética y esto se llama energía potencial. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La energía potencial es masa por aceleración por la altura. ¿Eso qué quiere decir? Que un objeto que está a una altura, ¿sí?, tiene energía potencial, masa, gravedad por altura, que se va a transformar en energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, porque el objeto empieza a caer, ¿sí? Pero también cuando está abajo y lo subo, la energía cinética se convierte en energía potencial. Eso quiere decir que la energía se conserva, lo cual significa que la energía no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. La energía no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Entonces, esa es una energía, ¿sí?, mecánica. Y eso es lo que necesitan saber, que todo lo que nosotros hacemos se transforma en energía de movimiento. ¿Cuál es la energía potencial? Lo que tenemos guardado, esa energía que guardamos para después poder movernos, que viene, por ejemplo, de los alimentos. De los carros, esa energía potencial es la gasolina, que hace que los carros se muevan, pero también generen calor. Esa energía también está en la electricidad, que cuando nosotros generamos electricidad, esa energía potencial, que es el voltaje, una batería, un generador, y esa energía se convierte en movimiento de los electrones a través de un conductor y hace que los aparatos funcionen. Y los aparatos tienen motores y esos aparatos tienen energía potencial que se transforma en, pues, un motor eléctrico o en su celular, todo lo que hace gracias a la transformación de la energía. Si ustedes quieren calentar agua, el gas es energía potencial
que se empieza a convertir en calor y ese calor se convierte en el movimiento del agua. Y el movimiento del agua, pues el agua se empieza a calentar. Y todo se transforma una energía en otra, una energía en otra. Por eso los animales autótrofos son geniales, porque toman la energía de la luz del sol y la convierten en energía de ATP. Por eso son unos organismos extraordinarios en ese aspecto. Muy simples, ¿eh? Muy simples. Nosotros somos demasiado complejos. Nosotros tenemos que producir muchísima energía y nosotros producimos todo tipo de energía. A partir del alimento, energía potencial, la convertimos en movimiento, electricidad, calor, metabolismo, pensamiento, emociones. Todo eso es la transformación de la energía. Por eso una persona que no se alimenta adecuadamente, obviamente no va a realizar todas las funciones que su cuerpo necesita, porque todo en el universo, todo en el universo, todo, absolutamente todo, conserva la energía. Básicamente eso es la primera parte de nuestro trabajo. Entonces voy a detener la grabación.